está bien. Ok, Sí, ya estoy. Al final de cuentas, ¿Cómo? al final de cuentas, yo hago esa reflexión ahí, ¿verdad? Que lo importante no es la herida, ¿verdad? O sea, heridas las tenemos muchos. Y como usted Todos. bien decía, para mí es Auschwitz, para alguien más es Calcuta, pero la herida causa el mismo problema en nuestra vida, ¿verdad? Claro. Cuando la tapamos, Problemas, cuando la ¿sí? tapamos, o sea, por la intención que sea, por la intención, porque hasta ahorita no sabemos por qué intención ella tapaba esa experiencia. No Sí. sé, estaba asustada o tenía miedo o le daba pena o se sentía amenazada o nuevamente, todavía no sabemos. Eso ya no lo va a ir contando usted porque forma parte de su misma experiencia. El hecho está. Aquí hay otro ejemplo que tocó Daisy, el tema del proceso. Cuando toca el Evangelio de Juan en el capítulo 9, el proceso que tiene, muchas veces por eso es el miedo. Aquí puede usted hacer una analogía en el miedo. Todo el problema que tuvo el ciego por haber sido curado, tuvo muchos problemas, tuvo procesos. Y a veces la gente, por no tener esos problemas, por no tener esos enfrentamientos, toma la decisión de callarse, ¿verdad? Si usted ve en el Evangelio de ese capítulo 9 de San Juan, en primer lugar el hombre está ciego desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Nació ciego, tiene 38 años y él está ahí parqueado, está parado, tiene una herida, tiene un sufrimiento que lo parquea, que lo limita. Cualquiera puede decir, bueno, pero es que él ha tenido posibilidades. Bueno, pero él ahí está. El hecho es que ahí está. Y Jesús, pues, se compadece, lo ayuda, pero el relato de ese capítulo es una serie de problemas. Problemas con el templo, problemas con los papás, problemas con los fariseos, problemas. Él solo tenía un problema, no veía. Problema que tenía y nadie le ponía atención. Ahora, Jesús le puso atención y tiene un montón de problemas que ni él entiende porque no sabe ni por qué. Ni siquiera ni siquiera con sus papás. Todo el mundo tiene miedo de decir la verdad por las reacciones. Entonces entonces a veces nosotros decimos, ay no, mejor me quedo callado. ¿Para qué me voy a meter en tanto problema? Y hasta Juan Gabriel decía eso, ¿verdad? Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Las canciones, porque las canciones enseñan, también nos dicen algo. Entonces, acuérdense, no estamos perdidos, estamos viendo la coherencia para entender las acciones del Espíritu. Hay una coherencia con nuestra vida, con el texto bíblico, y entonces ver que Dios en su forma de actuar no se contradice. Y entonces estamos viendo en otras historias, por eso era la práctica que hace el Papa Juan Pablo I, del que le gusta la lectura, claramente. Aquí no a todo el mundo ni tiene tiempo de leer ni le gusta, pero habrán algunos que les gustan las canciones, se puede hacer esa misma práctica. O hay alguno que le gusta la televisión, las películas, se puede hacer la misma práctica. Incluso en los anuncios se puede hacer la misma práctica. O sea, cuando uno quiere dialogar con la realidad, uno puede hacer esa misma práctica siempre, sacar ese diálogo y decir, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, del anuncio de la mascarilla que hace, que por ejemplo dice, por ejemplo, un anuncio, dice, la mascarilla puede decir mucho de la persona que la usa, ok. Ya ven ustedes, por ejemplo, ahorita que se va a abrir el aeropuerto, la mascarilla tiene un avioncito ahí, ajá. Ese señor trabaja en el aeropuerto. Otro ya tiene la bandera de Oaxaca, trabaja en el gobierno. Puede decir mucho.
de la persona que la usa. Puede ubicarla, puede decir algo de él, pero dice más del que no la usa. Fíjense ustedes qué interesante ese anuncio, ¿verdad? Y uno dice, y eso lo puedo pasar también al evangelio. O sea, una persona que dice que es cristiana, pero que pues dice mucho cómo actúa, pero ya si tiene ciertas características que dice y no los hace, dice mucho más. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que dice el anuncio, ¿me comprenden? La mascarilla dice mucho de la persona que la usa, pero dice mucho más de la que no la usa. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo de la que no la usa? ¿Qué irresponsable eres? ¿Qué inconsciente eres? No te interesa ni tu bien personal y podemos sacar, y no es que estemos juzgando, dice mucho el que no la use. ¿Sí comprende? Luego, también otro tema con la mascarilla que me llama la atención, ¿cómo podemos interpretar nosotros la mascarilla? Entonces dice, la mascarilla no es un enunciado, úsala. O sea, no es ok, yo me puedo dar cuenta, sí, los gobiernos están utilizando, esto puede ser mentira, no mentira, no sé qué, no. No importa, no es úsala porque te está protegiendo a ti, te está protegiendo a la familia. O sea, en todo el contexto puede haber mucho metido de política, pero hay una cosa que es real, es una enfermedad viral y es contagiosa. Úsala, punto. Entonces se dan cuenta que ustedes pueden dialogar con el anuncio, con la canción, con una película, con un libro y con el texto bíblico. ¿Sí se dan cuenta de toda la riqueza que hay en eso? Ok. Luego vemos el tema de las circunstancias que también iluminó Daisy. Las circunstancias de ella fueron terribles. Y des en cuenta que en el Evangelio o todo en el texto bíblico no hay una promesa de no tener problemas. Eso lo dijo Daisy con mucha claridad. O sea, siempre van a haber problemas, siempre van a haber heridas, siempre van a haber, si las vivió el mismo Jesús, pues lo vamos a vivir todos, no es que, o sea, el ser religioso, piadoso, creer en Jesús, es decir, no pensar, esto no me va a pasar. Hoy es eso mucho que mandan en los chats. Si tú crees en el Señor, no tengas miedo porque no te va a pasar. Que la oración, todo, o sea, hay temas así. Eso no es así. Ese no es el mensaje. A ti te va a pasar todo lo que le pasa a todo el mundo porque estás dentro del mundo. Y si le pasó a Jesús de Nazaret, nos va a pasar a todo el mundo. O sea, la promesa no es no te va a pasar. ¿Cómo vas a vivir lo que te va a pasar? Y ahí está el ejemplo de cómo vive Jesús su pasión, su muerte, cómo vive Jesús su ministerio, sin tomar ventaja del poder, del prestigio, del placer, como suelta todo eso. O sea, la promesa de seguir a Jesús no es no te va a pasar, te va a pasar y te va a pasar de todo, porque estás en el mundo y eso lo dice también de otra manera. Vivan en el mundo como que no están en el mundo. ¿Qué quiere decir? Ausentes, abstractos, evadidos. No es eso. Es decir, el mundo tiene toda una propuesta de placer, de poder. Fíjense hoy la palabra empoderada. O sea, la mujer hoy es empoderada. Tienes poder. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué pasa con esa palabra? Entonces, se ha utilizado tanto el lenguaje de tantas maneras que realmente nosotros tenemos que entender entonces cuál es el verdadero poder del que anuncia Jesús. Por supuesto, no es un poder político, religioso, social, sino es el control de la propia vida. Ya Daisy lo decía con esta lectura. Esta mujer perdió el control de su vida porque vivió una experiencia y quiso ocultarla. Y al final se da cuenta por esta relación con un extraño que su secreto
ya no era su secreto, sino que el secreto se había adueñado de ella. Y aunque ella ya no vivía esa experiencia la llevaba consigo por todos lados y no le permitía vivir. A veces hasta habría bueno, era más fácil que se muriera en Auschwitz, mejor, hubiera sido algo mejor, podría ser algo tan extremo. Sin embargo, no, ahí tenemos el chance de una vida que aunque sea en la vejez, como dijo Daisy, se puede cambiar. Y eso está bien, y eso tiene que ver con la lectura del domingo. ¿Se fijan? O sea, cómo son llamados a horas distintas. Ahí salió el dueño de la viña a ver que fueran a trabajar, pero oigan, ¿a dónde? A la viña del Señor. No se trata de cualquier viña, se trata de una viña especial. Y entonces vean ustedes la forma diferente del comportamiento. Aunque se contrató a los primeros por un denario, él ya no dijo más. Pero cuando empezó a pagar a los últimos. Y a los últimos les dio un denario. Entonces los primeros interpretaron, ajá, si a los últimos le dio un denario, a nosotros nos va a dar más. Ajá, no les dio más, les dio lo entonces la interpretación estuvo equivocada. Y la primera lectura nos había puesto en contexto. O sea, Dios es Dios y los pensamientos y las acciones de Dios no son iguales a las del hombre. Ahí está, bien, totalmente identificada la lectura, ¿verdad? O sea, si tú vas a interpretar a Dios con la justicia humana, perdiste, porque Él tiene otra forma de actuar. Y ahí ven ustedes la dinámica. Resulta que el hecho de que a los últimos los hubiera llamado y les hubiera dado lo mismo que por lo que contrató a los primeros, hizo que los primeros sintieran, primero, una expectativa falsa. Sí, nos va a dar más. Fue una expectativa falsa. Porque... Pero esa es la mía. Esa es mi expectativa. Ese es el problema. ¿Verdad? Pero eso es lo que hay que corregir, esas es sí. ¿Por qué te contraté? O sea, te contraté por un denario. Entonces te estoy dando un denario. Yo no estoy haciendo injusticia. Ajá. Estoy dando lo que te iba a dar. Entonces ahí está el denario. Si yo quiero ser bueno y darle al último lo mismo, ¿vas a sentir envidia por eso? ¿Vas a sentir cólera? O sea, cuando nosotros decimos, ¿y por qué a esa que nunca va a misa, que nunca hace nada, que nunca le pasa todo lo bueno y a mí que yo, ahí ya me perdí otra vez? Ahí ya me perdí y digo, bueno, ¿qué está pasando contigo? Lo importante es que le vaya bien al otro. ¿Por qué vas a sentir envidia de que Dios sea bueno con esa gente? Ajá, sí siento la envidia. Sí siento, ¿por qué? Por ese tema pero ese tema de comparación también lo hizo Daisy en la parte negativa. O sea, yo no viví Auschwitz, yo lo que estoy viviendo es menos que eso. Pues a saber, tal vez lo viví peor que Auschwitz, tal vez. Entonces, todo eso tiene que tener una coherencia, un sentido de comprensión. Vamos a ver entonces cómo, solo ese capítulo, porque fíjense que Daisy no habló de todo el libro, habló solo de un capítulo. Sí. Cómo el secreto, o sea, cómo querer ocultar, cómo tener la intención de guardar, eso me infecta la vida. Y claramente, aunque después hayan 1000 de cosas positivas, yo estoy tan enfocada en lo negativo que no puedo ver lo positivo, no lo puedo ver. No puedo ver el amor de Dios, estoy en un gran berrinche, ¿verdad? Porque estoy viendo solo lo que me falta. Lo poníamos de ejemplo hace 8 días, cuando decíamos, está ese anuncio toda la vida del vaso medio lleno y medio vacío y cómo lo ven. O sea, dice, pero tu punto de vista tiene un efecto psicológico más grande. Es decir, no importa cómo esté el vaso, pero tú te estás fijando en lo que te falta. Y entonces no puedes ver todo lo demás que hay. Y el otro está fijándose en lo que tiene. Entonces no tanto se está fijando en lo que le falta. Bueno, siempre. Entonces esas formas de mirada
condicionan nuestra existencia y de alguna manera la complican. ¿En qué forma la complican? La complican en nuestras interpretaciones. Cuando nosotros tenemos expectativas que no debemos de tener. Y entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente decide que no quiere creer en Dios. Porque Dios es esto, porque la religión es esto, pero es por las expectativas que tiene. O sea, Dios no ha dicho que porque seamos sus seguidores no nos va a dar COVID. No, nos puede dar. Y podemos estar en mucha oración y todo, igual morirnos. Pero entonces aquí viene la segunda lectura del domingo, que completaba eso. Depende de cómo eres tú de seguidor y cómo tengas esta coherencia. Pablo dice entonces, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. O sea, me da lo mismo las dos cosas. Ajá, y ahí ya nos tocaron una parte. No, a mí no me da lo mismo. Yo sí quiero vivir y yo entonces soy religiosa y voy a misa para que no me pase nada. Ok, equivocación. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo puede ilustrar un texto que no es bíblico? Puede ilustrar nuestras circunstancias, puede ilustrar nuestra vida, puede hacernos ver dónde está la falla nuestra, no de los demás, nuestra. Entonces, otra cosa que dijo Daisy es ignorar las heridas. Ignorar las heridas es una mala decisión, pésima decisión. Y ya decíamos que vemos al resucitado pues mostrándolas. Soy yo el que ha sufrido, el que, pues, ¿qué sufrió? Pues la traición, el abandono, todo lo que asumió en su vida tuvo consecuencias. Luego, otra cosa que dijo Daisy es los límites. Mientras yo no me doy cuenta de que tengo grandes límites y que soy un necesitado ante Dios, yo no voy a tener esa apertura a la acción de Dios mismo, que es de su espíritu, que es el espíritu del resucitado y es la comunión del Padre y el Hijo. O sea, ese espíritu es Dios mismo. Mientras yo no me sepa necesitado, absolutamente necesitado, no voy a poderme abrir a esa fuerza. Entonces, una de las cosas importantes cuando uno oculta su herida es porque uno es una superhéroe, uno es una persona que aguanta, que puede, que esto, que el otro, pero no se da cuenta que por adentro, por el interior, algo se va carcomiendo. Es cuando ustedes miran, por ejemplo, en la vida real, que de repente llovió mucho y se abrió un gran hoyo que se tragó una casa. Fíjense que eso pasa. Es que la carcomida iba por abajo, iba por el río, y de repente el gran hoyo se tragó la casa. Así se puede tragar nuestra vida, algo que está carcomiendo internamente. Y tal vez no fue Auschwitz, tal vez no fue así de grande la herida, pero resulta que como no la sanamos en su momento, aquí también podemos entender si realmente cuando nosotros vamos a la confesión, nosotros tenemos ese sentido, dos sentidos importantes. El sentido de que hagamos lo que hagamos, el amor de Dios es más grande y nos lo perdona todo, y que cuando nosotros entendemos ese amor de Dios, resulta que ese es verdaderamente un bautismo del Espíritu, que ese es verdaderamente saber y sentir que hoy soy como que recién nacida, totalmente diáfana, blanca, como transfigurada, como vuelta a nacer, como le dice Jesús a Nicodemo, el que no nazca de nuevo. O sea, cuando yo entiendo que el amor de Dios me puede dejar totalmente nítida, no solo lo crea, sino que me abra para que ese amor se derrame en mí, que ya está derramado, pero yo estoy herméticamente cerrado, por lo que dijo Daisy anteriormente, por esas heridas que están contaminadas dentro de mí, yo no me abro. Entonces, o por esas expectativas, que yo quiero que todo me vaya bien y resulta que nada me va bien. Si ustedes se dan cuenta, a Jesús nada le va bien, porque Él pasó haciendo el bien, pero las consecuencias no fueron. Entonces ustedes pueden decir, bueno, y entonces por sus frutos lo conoceréis. Bueno,
Los frutos son estos, que 2000 años después, con un ministerio apenas de 12 meses o de 18 meses de Jesús, todavía estamos hablando de él. O sea, sí hubo frutos. Ahora, que esos frutos sean interpretados de forma diferente, ese no es problema de Jesús, ese ya es problema nuestro. Entonces, ignorar las heridas y darme cuenta que yo tengo límites muy grandes y verdaderamente soy muy necesitada de esa fuerza del Espíritu, de esa luz del Espíritu, de esa capacitación. Mientras yo no me sepa necesitada, eso no va a pasar. Entonces, va con nuestro texto, coherencia con el seguimiento, coherencia con lo que yo, no con lo que yo interpreto, porque si lo que yo interpreto es que todo me vaya bien, la interpretación es equivocada. Si yo entiendo que los chats que me mandan, ora para que todo se arregle, la oración es poderosa, o sea, estoy equivocada. Jesús estaba en Getsemaní, sabía lo que iba a pasar, como uno sabe lo que está pasando. Jesús dijo, bueno, tengo sufrimiento, tengo miedo, tengo dolor. Quisiera que se aparte este cáliz. Sí, quisiera eso quisiera yo. Pero es más importante lo que tú sabes que tiene que pasar, que tú quieres que pase. Y no es que sea que el Padre sea un déspota o que quiera que yo sufra. No es eso. Es que hay cosas que no se pueden arreglar de otra manera. Solo es seguir el curso que la historia tiene que dar. ¿Qué significa entonces? Aquí viene el tema del mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es y esas palabras tan extrañas que le colocamos a Dios? Que Dios lo permite, que Dios nos prueba, que Dios, no sé qué otra, ¿cuál es la otra? Que lo permite, que lo prueba y que, hay otra, no sé cuál es la otra. El hecho es que ni lo permite ni lo prueba, él no tiene necesidad de eso. Simplemente hay una acción libre, por ejemplo, en el caso de esta autora, ella tiene la libertad de quedarse callada, de no compartirlo, de cerrarse. ¿Okay? Es su libertad. Esa libertad va a tener una serie de consecuencias. Entonces, ¿qué es el mal al final de cuentas? ¿Es algo querido por Dios, permitido por Dios, probado por Dios? No, el mal es ausencia de bien. Eso es el mal. Falta el bien. Había una canción, no sé, las jóvenes no la conocen, pero era una canción, una canción de los hermanos Castro. Se llama, no sé si así se llamaba, pero se llamaban Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. ¿Se acuerdan? Yo sin ti no podré vivir. Ok, esa es la ausencia del bien. Faltas tú a cada instante. Faltas tú. O sea, si tú faltas, falta el bien. Veo mal, oigo mal, actúo mal. Faltas tú a cada instante. En la luz del sol brillante. O sea, el sol está ahí, está iluminando. Pero faltas tú, porque yo estoy viendo sin ti. Y luego dice, yo sin ti no podré sobrevivir. Fíjense, esa conciencia, la canción sigue diciendo, ven porque te extraño. Es entender esa necesidad, esa hambre, esa ausencia. Ven, las canciones también nos pueden iluminar. ¿O no, chatía? Que estás hasta soñando con esa canción. Ya te veo ahí la... Ya te veo dónde te transporté, chatía. A ver, cuenta. Que realmente nunca había pensado en esto y en esa canción, pues, porque uno, vamos a que todo el día a día uno lo tiene que relacionar y el diálogo que tiene que ser con Dios y que tiene que orientarnos a Él, no solo a lo mundano, pues, porque qué lindo, y hasta escribí. Y te apuesto que la vas a poner en YouTube para oírla, porque ahora fácilmente, si no tenés el disco, te metes. Hermanos, lo que no sé es cómo se llama. Yo sin ti, o no sé cómo se llamará. Yo sí creo que se llama Yo sin ti. Faltas tú. Bueno, el hecho es que no está. Ya sé que porque
parte o porque no te tengo, pero no estás. Pero ven, entonces uno dice, ay, qué barbaridad. Fíjense que incluso yo estaba viendo el domingo, ya no todo Bohemia, porque ¿cómo se llama? Ya la he visto, pero me encanta el final de Bohemia, el concierto que tiene Queens con Mercury. Y yo me puse a pensar con la canción de que somos campeones. We are the champion, my friend. Yo me puse a pensar, es válido ser humano, equivocarse. Y estaba pensando en Freddie, precisamente, pues con todo su problema, su enfermedad, sus consecuencias. Y esa canción en específico, somos campeones. Y decía yo, es válido equivocarse, es válido caerse, es válido confundir, es válido tener todas las heridas esas cuando las he vivido y tal vez me avergüenzo y las escondo tomando en cuenta eso. Y entonces decía yo, no puede. Si Dios nos hizo humanos, no puede exigirnos algo que no podemos. Sin Él no podemos. Y eso es algo que dice Pedro. ¿A dónde quieres que vaya? Solo tú tienes palabra de vida. O sea, llegar a esa consecuencia, ¿sabes? Yo llegué el domingo con Fred Mercury y con la canción We Are the Champions. Decía yo, ¿qué está diciendo ahí él? Con todo el alma, porque hay que verlo. Y eso que era una película, ¿verdad? No era él mismo. Pero el actor lo hizo perfecto. Y haciendo cómo estaba entregado a su propia vida, a su propia realidad, la asumió, se equivocó, no sé, pero al final su canción dice, somos campeones de la vida, somos. Porque no hemos tenido miedo, lo hemos vivido, hemos sacado todos los talentos, lo que nos dio. Y entonces, ¿saben ustedes que en ese ratito yo viendo, y él se murió hace 20 años, creo yo dije, ay Señor, ten misericordia de Freddie Mercury. Presencia cantándote esa canción. Me salió una oración, ¿qué les parece? Me enterneció tanto la canción, me conecté con su historia, me conecté con su vida, me conecté con sus, no sé, sus pecados. Y saben que llegué a una conclusión ese día. Claramente, si somos seres humanos y Dios nos hizo ahí así, tenemos mucho de estrellas, tenemos como toda la constelación, somos las estrellas del universo, pero también somos las arenas de la playa, somos esas dos realidades. Y no podemos dejar una y por otra, porque sería traicionar una parte. Si nos quedamos siendo estrellas y luces y astros y todo eso, se nos va la parte humana que es preciosa. Y si nos quedamos con la parte humana y nos olvidamos de la otra cósmica, perdemos esa parte. Nuestro trabajo será siempre de reconciliar esos dos grandes, que dijera yo, grandes dones que Dios nos dio, integrar nuestra humanidad con nuestro espíritu. Mire todo lo que me hizo pensar la película Bohemia en el último concierto de Fred Mercury. A mí me gustó mucho. Entonces, yo creo, pues, eso que les comparto, me da a mí como el sentido que es la coherencia de la que está hablando aquí el criterio interno, que está hablando nuestro librito. Bueno, yo ya les dije un montón, pero ahora quisiera que ustedes compartieran tanto lo que dijo Daisy, ya compartió, yo ya compartí. Ahora ustedes, Miriam, Chatía, Majo, la Ale creo que la vi por ahí, no sé si andaba o no andaba. ¡Ah! Ya la había visto. Entonces, no sé, ustedes me dirán qué más se le puede añadir, si fue una exageración, si está equivocado. Porque ya nos quedan solo 10 minutos otra vez. No hay nada. Bueno, por lo menos yo ya sé que la Chatía va a oír a los Castro dentro de un rato. Y ya cuando los oiga podrá compartir eso. No, a mí la verdad que sí me quedó, estaba pensando, ¿verdad? Cuando Daisy estaba platicando toda la experiencia con esta relación, ¿verdad? De dialogar con la realidad.
a mí me pasa mucho eso con las películas, ¿verdad? El otro día le contaba yo a Lupita que, y hace rato, cuando se podía ir todavía al cine, que fuimos a ver una película que Brian fue a ver de carros, creo que era, ya no me recuerdo muy bien, pero la situación era que una persona mayor, ¿verdad? O un carro mayor en la película, ¿verdad? Dejaba de funcionar y todo lo que eso en su alrededor tenía, ¿verdad? Y entonces si los más jóvenes empezaron a cuidarlo, él empezaba a perder aceite y todo eso. Y entonces yo le decía a Lupita que yo lo comparaba mucho con la realidad, ¿verdad? Con la vida, con los ancianitos. Muchas veces a los jóvenes nos deja de importar la vida de las personas mayores, ¿verdad? Cuando ellos son para mí las personas mayores son todo un estuche, ¿verdad? Toda una caja de Pandora porque tienen experiencia, porque tienen la sabiduría, porque han vivido todo lo que han vivido. Y al final, ¿verdad? Yo le decía a Lupita que compartía esa experiencia desde el lado de Jesús, ¿verdad? Que Jesús siempre vio lo que hablaban con el ciego, ¿verdad? Lo que hablaban con la hemorroísa, o sea, siempre estuvo al pendiente de los demás dentro de su ministerio, dentro de lo que le tocó vivir, dentro de la vivencia de sus propias llagas, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Y como les decía, a mí me pasa mucho eso pues no sé, de encontrarle como ese sentido. Ahora sé que es dialogar con la realidad, ¿verdad? Entonces, qué bueno que de las cosas seculares que tenemos en nuestra vida diaria podamos tener ese enfrentamiento con la palabra de Dios también, ¿verdad? Porque creo que eso edifica nuestra vida. El diario vivir, también la espiritualidad, porque el caer en cuenta que Dios se encuentra en todo lugar y en todo momento es lo mejor que le puede pasar a uno. Gracias, Miriam. Pues miren, este fue un pequeño tallercito que cuando yo lo estaba leyendo, pues me pareció como que era muy enriquecedor. De hecho, lo trabajé con los jóvenes de la Landívar, que siempre trato de pensar, porque saben que yo pienso que estas oportunidades que Dios nos da no es para dar clases, es más bien para compartir experiencias enriquecedoras que nos pueden ayudar a crecer. Al menos eso es, aún cuando es la clase de la universidad, yo lo pienso de esa manera. No tanto de darles clases, sino de darles como tips, como claves. Entonces, yo casi en mis clases les pongo películas, les pongo anuncios, les pongo temas así, videos, para que ellos un poco activen su creatividad en el pensamiento. Entonces, eso fue este pequeño taller que no está perdido con nuestro librito. Ya las coloqué en el contexto que estamos. Estamos en el numeral 2 de la tercera parte, que se llama Criterios que permiten decir que una inspiración viene de Dios. Y entonces vemos que habían criterios externos, que son que Dios no se contradice. Entonces aquí tienen que ver las expectativas. Si nosotros tenemos expectativas porque hemos leído algo literal sin tener una visión en conjunto y tenemos expectativas equivocadas, pues no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Entonces tenemos que tener esa coherencia con la Sagrada Escritura, y el pequeño taller tenía que ver eso. El de hace 8 días, la coherencia con la vocación, que también fue un pequeño taller que nos ayudó Ale y Juan Pablo. Y hoy coherencia con la realidad, con la Sagrada Escritura. Y entonces aquí estábamos viendo en la página 50 el criterio interno, o sea, conocernos por los frutos. Y entonces lo que hizo Daisy hoy es ver los frutos de una mujer que vivió una experiencia muy dura, pero ella decide tener eso como secreto. Y entonces vemos que son frutos muy destructores en su vida. Era eso básicamente. Entonces, que nos ayudara para darnos cuenta de eso, y eso lo podemos ver en nuestra vida y ver cómo lo arreglamos. Entonces, dice aquí, este criterio es muy importante.
porque representa un gran inconveniente. Entonces eso, ahí nos quedamos, o no sé cómo están de tiempo, pero ya nos quedan 4 minutitos. ¿Estuvo bien? ¿Algo más o algo menos o qué? Gracias, Betsy. La realidad es que todo esto nos ayuda en el diario vivir para cambiar nuestra manera de pensar y de juzgar lo que nos sucede en el día a día, porque a veces sí realmente nos quedamos en lo malo, sufriendo por gusto, sin ver que hay otra expectativa, otra realidad que nosotros la podemos revertir. Depende de con qué ojos estamos viendo y viviendo y dependiendo de quién, lo más importante en nuestra vida. Muy bien, Chati. Pues ya ven, entonces pueden oír todas las canciones que quieran. Y que les abra las heridas que tienen escondidas. Acuérdense que decía que Juan Gabriel cantaba canciones para cortarse las venas, decían antes, ¿verdad? Bueno. O para hacerse el harakiri. Pero el hecho es eso, y tomar en cuenta que la confesión trata de que si le damos el sentido verdadero, de ir a destapar una herida para que el Señor la sane, pues esa es la confesión, ¿me comprenden? No es una práctica rutinaria porque esto, no, por culpas. No es eso. Es un sacramento de sanación. O sea, yo voy a ir a... Entonces, al final de cuentas, ¿a mí qué me importa? Si quien me va a dar la absolución puede, no puede, es apto, no. La cosa es que yo lo que tengo que hacer es destapar mi herida y que me la sanen. ¿Se fijan? Entonces, ahí tiene que ver ese criterio, ¿no? Que si este está más con más heridas que yo, las tiene más encoñadas. Bueno, no importa. Otra cosa que yo he descubierto con eso es que aún las personas que pueden estar en situaciones terribles pueden dar una interpretación o una sugerencia honesta en un momento de vida. No como el ejemplo que puso Daisy del ciego, que le dicen, tú eres más ciego que nosotros, has estado en pecado toda la vida, ¿qué te podemos escuchar? Y él estaba diciendo una gran verdad. ¿Se fijan? Entonces a veces, eso también está en el poema de Siddhartha, también la volvieron una canción. Entonces dice, el torpe y el que está totalmente marginado también tiene su verdad. No es que nosotros ya lo etiquetemos y decir, ¿qué es lo que pasa aquí, verdad? El prejuicio que pasa aquí en el capítulo 9 de este ciego, que está diciendo, que yo digo que es un profeta. Él por la experiencia, ¿qué nos vienes a enseñar tú? Estás lleno de pecado, no sabes nada y nos vienes a enseñar a nosotros que sabemos todo. Entonces, ya se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos eso. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir ventilando en nuestra vida para tener esa claridad que es Dios el que nos está inspirando una acción. Así es que colorín colorado. Me meto en un hoyito. Para que me cuenten. Otro más bonito. Bueno, entonces gracias por haber estado. Ahí voy a subir al WhatsApp la grabación y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días. Muy bien, gracias. Hoy no les dejé deberes, solamente que sigan leyendo ahí y entonces veamos qué hacemos el otro 8. Muy bien, gracias. Gracias, Betsy. Un abrazo, cuídense mucho. Que tengan buen día.